Amén, hermanos. Bendiciones. Qué bueno es el Señor, ¿no? Que nos permite estar aquí. Hace mucho calor fuera, pero aquí estamos todos fresquitos, ¿verdad? Espero no sea ese solamente el motivo por lo que estemos aquí, ¿no? Sino porque queremos escuchar la palabra de Dios, ¿no? Amén. Así que, hermanos, vamos a, así como estamos dispuestos, hemos estado dispuestos en la oración, en la alabanza, ahora sigamos dispuestos para escuchar lo que el Señor nos va a traer en esta tarde. Amén. Voy a hacer una oración, hermanos, y le pido me acompañen en ella también. Pueden orar por la preciosa palabra que Dios nos trae en esta tarde. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar en tu presencia, Señor mío. Gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor, y las que vamos a seguir recibiendo a través de tu palabra, Señor. Sé tú ministrando nuestras vidas, sé tú, Espíritu Santo, hablando conforme a la necesidad de cada vida, Señor. Háblanos, queremos escuchar, Dios mío, palabra del cielo, palabra ungida, Señor. Que tu palabra sea poderosa para cambiar, para transformar, para restaurar, para renovar todo nuestro ser, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, el título de esta reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón es Cambiar para generar cambios. Hoy en día vivimos en una sociedad, hermanos, que está envuelta por continuos cambios, ¿verdad? A lo largo de la historia hemos visto muchísimos cambios. Y vivimos en un sistema que está plagado de corrupción. Vivimos constantemente también cuando vemos a las masas, a las multitudes, ¿no? Que piden cambios por donde sea. Piden a los movimientos políticos que quieren cambios en muchas áreas, ¿verdad?, de la vida. Hay sistemas sociales o religiosos que intentan por todos los medios atraer a las multitudes para supuestamente producir cambios en ellos, cambios en lo que ellos están pidiendo, ¿verdad? Y yo meditaba, hermanos, en lo que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Que habemos muchos que deseamos que las cosas cambien, ¿verdad? De aquí hace un tiempo atrás hemos visto una gran pandemia que se desató, ¿no? Y vemos que eso generó bastante miedo, bastante inseguridad. Y muchas cosas cambiaron a partir de ese momento. Asimismo también como muchas cosas cambiaron a partir de cuando hubo ese gran accidente allá en Estados Unidos de las Torres Gemelas, si bien recuerdan, ¿verdad? Cambiaron muchas cosas en los aeropuertos, las normas cambiaron. Y todo esto, pues, cuando suceden cosas así, pues rápido surgen constantes, continuos cambios en la sociedad, en el entorno. Y el ser humano también quiere obtener cambios en su vida. Yo me preguntaba, hermanos, que si nosotros queremos que las cosas cambien a nuestro alrededor, que si el entorno y la vida que vemos afuera cada día, que va de mal en peor, queremos que cambien, yo me preguntaba que ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a cambiar? Amén. Creo que nadie, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, pensamos que son las cosas que están fuera de nosotros que merecen un cambio o tienen que cambiar. Y de alguna manera sí, tienen que cambiar, pero el cambio debe de empezar por uno mismo, ¿verdad? Hay situaciones o detalles tan pequeños, hermanos, que a veces pasamos por desapercibido que pueden producir un gran cambio. Por ejemplo, quizás en un día que usted vaya en el autobús o en el metro, usted a lo mejor ve a alguien que necesita sentarse y se pone usted de pie y le cede su asiento. Eso produce un cambio en esa persona que quizás venía muy cansada, muy acalorada y de pronto dice gracias. A lo mejor se le pone hasta una media sonrisa, si es que la mascarilla le permite ver, ¿no? También puede ser, por ejemplo, un buenos días al pasar, quizás a alguien que le atiende en el supermercado, o algo tan simple como regalar una sonrisa. Eso produce un cambio en esa persona, o en hasta uno mismo, ¿verdad? Pero como les decía antes, vivimos en un mundo tan ajetreado, que va tan deprisa, que va tan afanado por conseguir cosas materiales, el día a día, ¿verdad? Nos estresa, los niños, la casa, el esposo, ¿verdad? Cosas como esa nos estresa, ¿verdad? Las mujeres muchas veces. Pero
a veces nos perdemos todos esos detalles que producen cambios. Muchas cosas que podrían producir cambios, no solamente en la sociedad, sino principalmente en nosotros, que somos los encargados de que los demás vean que hay algo que genera que todo lo demás haga como un efecto dominó, ¿verdad? Que vaya cambiando. Esto de lo que les hablo, hermanos, esto de que cada día vemos a la gente que van así, ¿verdad? Con prisas, ya tengo que ir, no tengo tiempo, te dicen, ya nos vemos, es que voy deprisa aquí, voy a trabajar, no tenemos tiempo. Vemos que como que es normal, ¿no? ¿Verdad? En la gente así, cada vez que vamos por la calle, incluso en nuestros trabajos, todo el mundo va corriendo, ¿no? Decimos, no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Y como esto lo vemos y decimos, esa persona va tan afanada. Y uno dice, bueno, es normal, no tienen a Cristo. Pero hoy en día nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, puede que también estemos siendo igual a ellos. Llevamos una vida estresada, una vida que va también, como que nosotros no es que el mundo nos absorbe, sino es que nosotros vamos absorbiendo las cosas del mundo. Nos vamos cargando y cargando tanto que dejamos, como decía antes, escapar esos detalles, ¿verdad? Y nos volvemos quizás, hermanos, a tal punto de vivir una vida como cristianos, pero religiosos. Una vida que nos acostumbramos a llevar, pues bueno, hoy servimos al Señor, vamos a la iglesia, vamos tal día, escuchamos la palabra y luego volvemos a nuestras cosas cotidianas. Y vemos que a lo mejor aparentemente dice, bueno, estoy yendo a la iglesia, escucho la palabra, por ahí escucho una prédica, pero ¿ha habido cambios en tu vida? ¿Esto que tú haces habitualmente ha generado algún cambio en tu vida que los demás puedan apreciar, que los demás puedan percibir y digan, wow, esta persona la veo diferente, ¿no? Pues es algo que lo que debemos meditar, ¿no? Debemos de preguntarnos. Por ello, hermanos, en esta tarde vamos a leer una porción de la Biblia en Efesios, en la cual el apóstol Pablo nos insta a que tenemos que llevar una vida nueva en Cristo, ¿no? Le voy a invitar al libro de los Efesios, el capítulo 4, versos del 17 al 24. Amén. Efesios, capítulo 4, versos del 17 al 24. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén. Interesante lo que Pablo aquí quería transmitir a los efesios, ¿verdad? Una exhortación bastante clara por lo que hemos leído, que inspiró el Espíritu Santo a este siervo, ¿no? Y que nos habla a día de hoy a cada uno de nosotros, porque para que podamos situarnos, ¿no? Lo que Pablo le quería decir a esta ciudad en Efesios, ¿vale? Él llevaba el mensaje de Cristo a una ciudad donde había mucha idolatría, donde de hecho había un templo que habían dedicado allí toda la población a una tal diosa Diana. Dicen que allí habían prostitutas sagradas, ¿verdad? Era una ciudad entregada al pecado. Pero en cuanto Pablo la fue a visitar, dice que llevó el evangelio de Cristo y muchos se convirtieron, muchos creyeron a la palabra de Dios.
Pero asimismo sabemos que nos dice, he estado más o menos indagando, ¿no? Y que era una ciudad también materialista, era muy rica en muchas cosas que tenía, pero una ciudad también materialista. Pero aún así, a pesar de todas estas cosas, Dios levantó un grupo de creyentes allí, una comunidad cristiana levantó allí a través del apóstol. Por eso, para que podamos entender lo que Pablo quería decir a este grupo de creyentes, es necesario entender por qué les estaba amonestando a que anduvieran con la vida nueva que habían aceptado al Señor Jesús, ¿verdad? Pablo nos dice en el verso 18 y 19, lo que hemos leído antes, ¿en qué condición estaban antes? O estaban estas personas que no habían creído al Señor. Nos dice que tenían el entendimiento entenebrecido. Nos dice que eran ajenos de la vida de Dios, es decir, lo que le agradaba a Dios. Nos dice que ignoraban la verdad. Ya sabemos todos cuál es la verdad, ¿no? Nos dice también que eran duros de corazones. Nos dicen que eran insensibles y que estaban entregados a toda clase de inmoralidad. Y es como así, esto nos habla de aquellos que no habían creído al Señor. Estaba describiendo a aquellos que no habían recibido al Señor. Les estaba dando una muestra de lo que antes eran los efesios, aquel grupo, aquella comunidad que Dios levantó. Le estaban diciendo, miren lo que ha quedado. Y así a lo mejor eran ustedes. Por eso le decía, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, aquellos que no decidieron aceptar al Señor. Pero aquellos que sí, ya tenían una vida nueva en Cristo. Amén. Así como a día de hoy nosotros tenemos una vida nueva en Cristo. Amén. Y esta palabra nos viene a día de hoy también de que nosotros antes, ¿en qué situación estábamos? ¿Cómo nos encontró el Señor? ¿Qué vida llevábamos? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hablábamos? ¿Verdad? Y de todo ello el Señor nos sacó, nos rescató. Amén. Amén. Llegó un momento en que esta gente a la cual se les predicó, al igual que a nosotros, hermanos, ellos, dice que conocieron la verdad y estaban andando en la verdad. Pero había algo que quizás a lo mejor les estaba desviando de la verdad. Por eso el motivo de que Pablo les estaba exhortando una vez más a andar como el Señor quiere, no en la vanidad de su mente, ¿verdad? Dice, hermanos, porque a veces es muy sencillo nosotros apartarnos o desviarnos del Señor, del camino del Señor. Tenemos una naturaleza pecaminosa, como también decía la palabra aquí, ¿verdad? Porque dicen que van en la vanidad de su mente. Somos débiles, hermanos, y a veces caemos, a veces resbalamos, a veces pecamos, ¿verdad? Pero esto pasa, hermanos, cuando nosotros nos inclinamos más a nuestros deseos, más a lo que no dejamos abierto al Señor para que Él cambie. A veces dejamos que nuestra inclinación por el pecado domine nuestra vida y no nos sometemos a Dios. Aunque Dios tiene, hermanos, tengan en cuenta una cosa, todo el poder para cambiar nuestra vida depende también de nosotros. Querer que Él haga eso. Porque Dios no nos va a obligar a nada que nosotros queramos. Él hace lo que tiene que hacer, pero nosotros tenemos que hacer también nuestra parte. Amén. Por eso es que le decía en el verso 22, hermanos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. No dice, Dios les va a despojar, no, que sí, pero es que tiene que haber una actitud en nosotros de querer y anhelar que Dios nos limpie, nos cambie, nos lave, nos restaure. O sea, nosotros tenemos que dar el paso. Sí, hemos venido a Cristo,
hemos sido lavados por su sangre, hemos sido perdonados, pero es algo constante, es algo que tiene que ir de cambio en cambio, en cambio, en cambio, no quedarse estancado, no decir, bueno, el Señor ya me lavó, ya me restauró, voy a la iglesia, oro, ayuno, hago esto, hago lo otro, pero no hay cambios en su vida. ¿Qué cambios usted está produciendo en su vida? ¿Qué cambios yo estoy produciendo en mi vida que a lo mejor los demás ven y glorifican a Dios? O quizás no. Amén. Nosotros tenemos que despojarnos de nuestra pasada manera de vivir. Como le decía antes, ¿cuál es? ¿Cuál es esa a lo mejor de aquello de lo que usted no se ha despojado? ¿Qué es lo que tiene allí que usted todavía no quiere soltar o no quiere dejar que el Señor cambie y obre? A lo mejor no hemos renunciado a tantas cosas y no hemos reconocido que hay algo dentro nuestro que no está bien. Y es por eso que el Señor no puede hacer nada. Es por eso el Señor que a lo mejor usted sigue estando como está, estático espiritualmente y no crece y no pasa nada, no sucede nada, pero porque todavía no lo ha entregado a Dios. Todas esas áreas de su vida no las ha entregado a Dios. Esa vieja condición humana que aún persiste dentro de nosotros, dice que nos lleva a seguir complaciéndonos en nuestros engaños. Fíjese en lo que dice el verso 22. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así estábamos antes, ¿verdad? Estábamos que nos revolcábamos en el pecado. Y no veíamos, no sentíamos, estábamos allí esclavizados. Pero el Señor cuando nos sacó y nos limpió, algo pasó. Pero ¿qué pasa? Que a veces nos volvemos atrás y a veces volvemos a adormecernos y no nos despojamos de eso, que en cierto modo, en cualquier área de nuestras vidas, va siendo piedra de tropiezo. Hermanos, muchas veces nosotros no permitimos que el Espíritu Santo obre su voluntad. Y es verdad, muchas veces Dios quiere hacer algo. La presencia de Dios está aquí, hermanos. Y a veces nosotros somos tan frívolos, tan insensibles, ¿verdad? Que no les damos paso a lo que Él quiere hacer en nosotros. No le entregamos. Y como sabe usted que Dios nos ha otorgado el libre albedrío, hermanos, para escoger, decir, Señor, no, hasta aquí avanzas, hasta aquí no más. O decirle, Señor, yo reconozco que necesito que me cambies. Nos cuesta a veces eso, hermano. Cuidado con llegar a aquel momento donde dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, tenían aquellos que no creyeron. Cuidado con que lleguemos a ese punto si no nos dejamos tratar por el Señor, hermanos. Hermanos, esto se trata de una entrega total al Señor. No es simplemente una partecita. No es simplemente, Señor, esta parte de mi corazón te doy porque la otra ahí tengo cosas. No. Esto se trata de decirle, Señor, te entrego todo a ti. Amén. Te lo doy todo a ti. Amén. Yo te pertenezco en totalidad. Amén. Pero es que a veces no queremos, no soltamos. ¿Qué pasa? Y esto nos estanca, hermanos, espiritualmente. Esto nos detiene espiritualmente. Esto detiene que la presencia de Dios descienda como tenga que descender. Porque hay cosas en nuestra vida que no están bien delante de Dios. Bueno, es verdad, ya no robo. Bueno, es verdad, ya no bebo. Bueno, es verdad, ya no fumo. Pero ¿qué hay dentro de nuestro corazón? Hay odio. Hay deseos malos. Hay envidia. Hay cosas que no agradan a Dios. Él las ve. A lo mejor estamos aquí. El hermano de al lado, que tienes al lado, no lo ve. Yo no lo puedo ver, pero el Señor lo ve todo. Él lo sabe todo. ¿Lo has entregado eso al Señor? ¿Has puesto eso a los pies de Cristo? Quizás es fácil decir, uy, ese hermano o esa hermana está así, o camina así, o va así. Su vida espiritual está así, torcida. Pero ¿y nosotros? ¿Qué tenemos dentro de nosotros? Somos ligeros para acusar a los demás. Pero ¿por qué no somos también ligeros para ver qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué no estamos entregando al Señor para que Él lo cambie y lo transforme en algo nuevo? ¿Amén? Amén. Se trata de entrega total. Es de decirle a Dios, estoy aquí, Señor. Reconocemos que necesito cambiar.
Yo, Señor, necesito un cambio para que lo demás sea cambiado. Porque nos parecemos a veces a los gentiles, hermanos, cuando solamente esperamos que los demás cambien, que lo demás cambie, que lo de afuera cambie, y nosotros. ¿Deseamos cambiar? ¿Deseamos que Dios cambie nuestra actitud, nuestro carácter, que cada día nos parezcamos más a Cristo? Amén. Gloria a Dios por ese amén. Gloria a Dios por ese amén. Amén. Es bueno escuchar eso. Yo necesito cambiar, hermanos. Aunque usted me vea aquí, aunque yo pueda estar predicando la palabra, tengo áreas de mi vida que necesitan ser cambiadas. Toda mi actitud necesita ser cambiada constantemente. No se trata de ayer, no se trata de una semana, de un tiempo X, no. Se trata de algo diario, constantemente en la presencia de Dios. Cuando uno le busca, cuando uno se entrega, como decía antes, nuestra hermana mencionaba, la palabra es de vital importancia para la vida cristiana, porque nos va renovando, dice, nos va renovando, ¿verdad? Amén. Pero no vamos agitados, vamos ajetreados. No hay tiempo para nada. Qué triste es esto, hermanos. Muchas veces he escuchado cuando decían que en los tiempos de antes se les perseguía a los cristianos por seguir a Cristo, por reunirse y buscar a Cristo, ¿verdad? Se les perseguía. Ellos tenían ese deseo, ese anhelo de reunirse, de escuchar la palabra, ¿verdad? Pero dice que hoy en día se les persigue a los creyentes para que lean la Biblia, para que oren, para que vengan a la iglesia, para que sean comprometidos. Qué triste es esto, hermanos. Qué triste es esto, de verdad. Y hablo también por mí, hermanos. Hay muchas cosas que necesitamos cambiar. Pero el cambio empieza por uno mismo. Yo quiero cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar? Amén. Amén, gloria a Dios por esos amenes. Pero esto es algo de dos. De uno mismo con el Señor. Amén. Recuerde, yo hago mi parte y el Señor hace la suya. Él no nos va a obligar a nada. Tenemos que dar el paso nosotros. Amén. Amén. A veces nosotros, hermanos, como decía, queremos que fulano de tal cambie, ¿verdad? No, es que fulanito es así, o Juanita o Carlitos, ¿verdad? Son así. Y me molesta su actitud, me molesta cómo son, lo que hacen, lo que dicen, cómo van, cómo visten. Pero tenemos que nosotros cambiar, mirarnos, examinarnos, ver qué estamos diciendo, qué estamos hablando, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo delante de Dios. ¿Cuál es esa condición humana que habíamos dejado atrás, pero a lo mejor ya le estamos abriendo paso otra vez? A veces le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? No, es que el diablo me puso tal cosa, es que el diablo... A veces le hacemos más bien el trabajo al diablo. Y es así, hermanos. Con nuestra actitud y nuestra manera de ser, a veces le hacemos el trabajo al enemigo. Quiero ponerles como ejemplo a un personaje bíblico que los niños también conocen, a Judas. Se les ha hablado de ellos, de Judas Iscariote, ¿verdad? Porque a veces podemos decir, no, es que el entorno en el que vivo me contamina. Escucho a veces cosas que me contaminan y no puedo cambiar, se me hace difícil cambiar donde voy, donde trabajo, donde estoy, en el hogar o lo que sea. Pero eso no es, hermano, lo que te contamina a ti. Hay algo dentro de ti que aún no has sacado, que aún no has puesto a los pies de Cristo. Y Judas era un discípulo del Señor, todos más o menos conocemos esa historia, ¿verdad? El que le traicionó, el que lo entregó. Sabemos que Judas estuvo con el Señor durante el ministerio de él. Aprendió del Señor, caminó con él, escuchó y vio cosas que cuantos de nosotros quisiéramos ver, ¿verdad? Dice que incluso la Biblia no nos relata esto y no lo puedo decir, pero imagínense, a lo mejor si estaba con Jesús y dice que muchos de sus discípulos echaban fuera demonios, iban a sanar enfermos, quizás Judas también hizo una de esas cosas. Puede que hiciera hasta milagros. Desconozco realmente esto que dice la Biblia, pero quizás puede que haya hecho eso, porque caminó con nuestro Señor y aprendió cosas de Él. Pero ¿saben qué, hermanos? Él no cambió su condición. No la cambió, porque lo podemos ver en lo que nos relata la Biblia, lo que Él hizo, ¿verdad?
Él, en vez de entregar toda su vida, todo su corazón al Señor, más bien entregó al Señor, ¿verdad? A los sacerdotes, lo vendió. Eso es lo que él hizo. No se entregó al Señor. No cambió. Y aún a sabiendas, hermanos, que tenía muchas oportunidades porque el Señor se las concedió. Así como a día de hoy el Señor nos está dando oportunidades a nosotros. Cada uno de ustedes, cada uno de los que están aquí presentes, desde el más grande hasta el más pequeño, tiene oportunidades para arrepentirse, oportunidades para cambiar su vida, oportunidades para que el Señor haga algo en esa área de su vida que aún le cuesta. Amén. Y el caso de Judas no se trató solamente de que a lo mejor estaba en un ambiente que lo contaminara, hermanos. Él estaba al lado del mismo maestro, del maestro de los maestros. Él estaba al lado, conviviendo allí con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aún así hubo algo que él no cambió. No entregó su vida al Señor Jesús en totalidad. Deseó hacer lo mismo que hacía, que dice que la Biblia que era ladrón, ¿verdad? Que tomaba del tesoro de los diezmos, de las ofrendas, él de allí quitaba para sí, ¿verdad? No quiso cambiar. Y puede que así nos pase a nosotros. Podemos haber escuchado de Jesús, estamos aprendiendo de Jesús, leemos su palabra, podemos orar, podemos hacer muchas cosas, servir dentro del ministerio, pero quizás no hemos cambiado nuestra vida. Quizás hay cosas en nuestra vida que aún no hemos presentado delante de Dios y que no queremos que cambien, que simplemente, bueno, estoy así bien, estoy cómodo con esa vida que llevo, con eso que está ahí adentro. Pero ¿saben qué, hermanos? Dice la Escritura en Mateo 7, 22, 23. Miren lo que dice la Escritura. Es muy fuerte esto, hermanos. Mateo 7, 22, 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y dice el Señor Jesús: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, dice la palabra. Qué fuerte es esto, hermano, que podamos haber servido al Señor y cuando de pronto estemos en su misma presencia nos diga: ¿sabes qué? Apártate de mí. Porque ¿sabes qué? Nunca hiciste la voluntad de mi Padre. Nunca entregaste todo a mi Padre. Nunca permitiste que Él obrara en tu corazón y en tu vida. Es como esto sucede, hermanos. Es lo que le pasó con Judas. Es lo que quizás muchos de nosotros creemos, hermanos, que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos alineados a la voluntad de Dios, pero resulta que no es así. Es todo lo contrario. Examinémonos, hermanos, cómo estamos delante de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Le hemos dado todo al Señor, toda nuestra vida, todo nuestro corazón, así, abierto, de puerta en puerta, para decirle: haz lo que tengas que hacer. Aunque eso conlleve dolor, aunque eso conlleve que a lo mejor no entendamos la prueba o el proceso, pero que algo está haciendo en nuestra vida. El paso lo debemos dar nosotros primero. Él viene y Él sale a nuestro encuentro, amén, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que abrirle nuestro corazón. Despojémonos de todo aquello que nos lleva a saciar nuestros deseos engañosos, hermanos. Cita la Escritura aquí, dice en el 22, despojaos del viejo hombre. ¿Para luego qué, hermanos? Porque luego nos vamos, si nos despojamos de esa vieja naturaleza, algo va a pasar. ¿Qué tenemos que luego hacer? Dice: para luego vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, en el verso 24. Amén. Vestirnos del nuevo hombre. Dice en Colosenses 3, del 9 al 10: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, hermanos,
A veces estamos, como les decía, aquí en la iglesia, y hermanito y hermanita y tal, y de pronto estamos diciendo mentiras por allí. De pronto llevamos una vida ambigua por allí, ¿verdad? Pero dice así, con sus hechos. Pensamos que las palabritas los demás los creen, pero hay hechos, hermanos, que están allí. ¿Cuál es tu vida en la intimidad? Dios la sabe, Dios la conoce. ¿Qué vida llevas cuando sales de aquí, de este lugar? ¿Qué estamos dando y testificando a aquellos que nos ven, allá donde nos movemos, en cualquier lugar? ¿Qué ven en nosotros? ¿Ven cambios? Silencio absoluto. Dice el 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el pleno conocimiento. Ese nuevo hombre, ¿cuál es? Cristo Jesús. Nos revestimos de Cristo Jesús. ¿Y qué es Cristo? ¿Quién es Cristo? Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra seguridad. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra confianza. Cristo es quien nos afirma y nos ancla más a estar en el camino correcto. Nos tenemos que revestir de Cristo. Y ahora bien, hermanos, yo no sé si tú reconoces que necesitas cambiar en tu vida. Yo lo reconozco, hermanos. Desde luego que, como decía, tengo tanto por cambiar, tanto que entregar al Señor. Y me cuesta porque no es fácil, porque como decía también el verso, nuestra naturaleza, ¿verdad? Nuestro antiguo hombre quiere ahí como salir, como ahí, estar allí, ¿verdad? Y nos cuesta a todos como cristianos. No es porque venimos a Cristo ya, se acabó, no. Esto es algo constante, del día a día, hasta el fin, ¿verdad? Dice, aquel que persevere será salvo, ¿verdad? Hasta el fin. Entonces, nosotros tenemos que cambiar y anhelar ese cambio que Dios produzca en nosotros para que el mundo vea todo lo que hace Dios. ¿Y quién es Dios? Porque muchos hoy en día vituperan el nombre de Dios por causa mismo de los creyentes, por causa mismo de los cristianos, porque hacemos y decimos cosas incorrectas delante de los demás. Y es triste esto, hermanos. Es muy triste ver cómo somos a veces piedra de tropiezo y no somos de bendición para muchas gentes. Tenemos que cambiar esto, hermano. Debemos de permitir que Dios nos cambie, nos restaure, nos renueve. Debemos de permitir que aún en situaciones o circunstancias que hay en nuestro entorno o en nuestra familia, debemos de permitir que el cambio empiece por nosotros. Amén. Despojémonos de malas actitudes, ya sea dentro del hogar, incluso dentro de la congregación, hermanos. Hay malas actitudes. Nosotros como cristianos no debemos de comportarnos así los unos a los otros, sino en amor, en un amor limpio, ¿verdad? Sé que somos diferentes, tenemos diferentes culturas, venimos de lugares diferentes, pero somos ahora linaje escogido en el Señor. Amén. Somos ahora de un mismo Padre, nuestro Padre Celestial. Amén. Pues no tienen que haber desavenencias, hermanos. Tenemos que humillarnos ante el Señor, reconocer nuestras faltas y dejar que Dios nos limpie más y más. Y no pretendamos, hermanos, que a veces cambiar al otro, venga, que cambie, hermano. No, es que a veces somos buenos para dar consejo, ¿verdad? No, es que tienes que hacer esto así, así, así. No es que tú tienes que cambiar porque mira, tu esposo o tu esposa. No es que tu hijo, pero ¿y el que está dando el consejo realmente ha cambiado su vida? ¿Cómo está siendo, verdad? ¿Cómo estamos siendo a veces? Cuidado con lo que decimos o aconsejemos, hermanos. No pretendamos que las cosas de nuestro entorno cambien cuando aún nosotros no hemos dado ese cambio. Y para terminar, hermanos, les dejo con esta porción de la Biblia que está en Apocalipsis 22, 11 y 12, que nos dice, Apocalipsis 22, 11, 12, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, miren lo que dice, el que es justo, practique la justicia todavía.
y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Amén. Amén. Hermanos, tenemos que tener un cambio. Y esto depende de nosotros. Dar el paso. Amén. Buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Dice que el que es santo sea aún más santo. Amén. Por eso yo, hermanos, en esta hora, yo les invito a que nos pongamos de pie y que le pidamos al Señor, a través de esta alabanza, que necesitamos cambiar. Yo la primera digo: Señor, cambia mi manera de ver las cosas, cambia mi actitud, cambia mi carácter, cambia las palabras que salen por mi boca, cambia todo lo que hago. Amén. Es la única forma de que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Es la única forma de que podamos ver la gloria de Dios en nuestra familia. Es la única forma que podamos ver la gloria de Dios en esta nación y en este mundo. Cuando la iglesia se someta a Cristo, la gloria de Dios se derramará. Amén. Y el cambio empieza por ti y por mí. Amén. Cierra tus ojos, hermanos, y pídele al Señor con todo tu corazón que cambie tu vida. Que te despoje de todas esas cosas que no son agradables delante de Él. Quizás hay resentimiento, falta de perdón, quizás hay rencor, quizás hay deseos que no son buenos, hay orgullo, hay celos, altivez, quizás a lo mejor hay cosas que ni tú mismo a lo mejor eres consciente, pero solo el Señor las sabe. Él te restaurará. Amén. Él te ayudará a cambiar. Amén. Pero solo si te humillas bajo la poderosa mano de Él. Amén. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Ayúdanos a someternos a ti. Ayúdanos a entregarnos a ti, Señor, en totalidad. A darte toda nuestra vida, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sea para ti, Señor. Y que tú seas obrando conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor mío. Renuévanos, Señor. Cambia todo, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Sí, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos cambies, que tú nos ayudes a entregarte todo de nosotros, Señor, que tú seas hablando a nuestro corazón a través de tu palabra, Dios mío, que no solamente mis hermanos se queden con esto, sino que avancen más, que escudriñen tu palabra, que vean lo que tú demandas, que vean lo que tú requieres de sus vidas, Señor. Ayúdales. Fortaléceles, Padre, en cualquier circunstancia, pero que no se detengan, Dios mío. Ayúdanos a no limitar lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Produce en nosotros cambios que generen también, Padre Santo, frutos de arrepentimiento, frutos que los demás vean para que glorifiquen tu nombre, Señor mío. Cambia, Padre Santo, cambia todo nuestro ser. Moldéanos a tu imagen y semejanza, Señor Jesús. Te damos gracias, bendito Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, hermano.